Ah, ya, claro, tú tenías que ponerlo. Ya, got it. Ya, súper. Entonces, comenzamos. Hola, Adelante. Kaizenecas. Hola, Kaizenecas de Hola, mi todo el niña. mundo. Ha sido Hola, de Mariam. verdad con mucha ilusión la espera, el camino de encontrarnos y de mirarnos, fíjate, más allá de la distancia y cuántas cosas nos vinculan, no solamente el amor Ajá. al crecimiento, a la mejora, a la consciencia, a preguntarnos, sino muchas cosas que hemos transitado parecidas, ¿no? Ajá. Y claro, ahora nos estamos reuniendo porque, bueno, con Marian, aparte de todas estas cosas que compartimos, ambas dos compartimos un trastorno en la conducta alimentaria. En este caso, Marian ya lo tiene superado y yo estoy en proceso de. Entonces, siento que sería muy valioso grabar esta conversación y compartirla con todos los Kaizenecas para que podamos todos aprender de tanto como de Marian y como de mi proceso también y que les sirva a todos porque es un tema, eh, o sea, ahora se habla más, pero aún así no se habla mucho y es muy, sobre todo en mujeres, es como algo muy marcado, entonces pueden salir cosas súper buenas de esta conversación. A ello vamos a ir, a ello vamos a ir. Ahí, ahí llevamos. Bueno, Mariam, cuéntame un poquito de ti, como de tu vida, tu edad, a qué te dedicas, de dónde eres. Eh, Pues bueno, soy de España, más concretamente de Valencia, muy cerquita de Mario Luna y creo que el disfrute de todo lo que aporta esta tierra, que es muy de frutas, de verduras, de comida bastante pues nutridora, me ha aportado cuando yo he hecho el clic de ese cambio, porque es verdad que vengo de una familia que sí sostenía mucho, mucha conciencia en la forma de cuidarnos y de alimentarnos, pero yo nací pues ya desde muy pequeñita muy incómoda, con muchos problemas de piel, ya pues la piel atópica, luego dermatitis, luego psoriasis, ¿no? Entonces cualquier cosa era un rechazo a la alimentación, era una lucha profunda, nada me gustaba y enseguida lo expulsaba desde casi bebé, ¿no? Eso ha hecho que mi enfrentamiento a la alimentación eh, se continuará incluso en los años. Entonces, te pongo esto en contexto para que comprendas el por qué yo decido en un momento dado, pues entre las cosas que me he dedicado y he estudiado, pues entre ellas estaba la psicología, estaba la naturopatía, estaba la medicina china, es decir, era como buscar vías, herramientas y comprensión de un cuerpo dañado hablando como altavoz, gritando, con úlceras, con llagas, con heridas, ¿vale? Y a la vez muchísimas partes emocionales también sin resolver con bueno, cambios brutales en esa autoestima y en esa seguridad y con mucho conflicto que de hecho con el recorrido que hice tomé conciencia que derivaba también muy de ahí, con mucho conflicto con la relación madre-hija, ¿no? Y como es la primera nutrición, la primera entrada a lo que recibes de la vida, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue muy interesante y sigue siendo interesante lo que sorprende cuánto habla el cuerpo, ¿no? Y si uno se para y escucha, pues pues bueno, tenemos que cogerle la mano, tenemos que abrazarlo en vez de acusarlo, en vez de estar repudiándolo. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo no quiero estar así? ¿O por qué yo estoy fea? ¿O porque, pues bueno, cuanto más lucha ha generado en mí, todo se agravaba más. Claro, las emociones, el cortisol, el estrés, la ansiedad, todo era como una gran batalla y confundía el recorrido. Entonces, pues bueno, como tú sabrás, durante X tiempo pasamos por movimientos que hacemos creyendo que va a servir y luego regresamos al, al mismo punto para volvernos a equivocar y son momentos donde nos estamos buscando, donde queremos comprender desde la mente
y hacer esa búsqueda, pero es que es verdad que lo más profundo de uno, lo único que podemos hacer es hacer el camino a través del campo emocional, no desde la mente. Esa parte más profunda, esa parte niña, rota, herida, que no sabe cómo nutrirse de la vida, lo que quiere es que te agaches, que la cojas, que la abraces, que llores con ella, que entiendas, wow, ¿qué te falta, no? O qué te sobra, o qué ocurre dentro. Y bueno, hasta que uno no hace ese proceso, pues el cuerpo sigue hablando, ¿no? Entonces, desde ahí un poco comienza mi viaje conmigo, en esta vida por lo menos. Lo encuentro súper interesante porque por lo que nombras primero, tu mala relación con la comida comenzó porque tenías como enfermedades que te hacían rechazar la comida. Eh, a mí, por ejemplo, en mi caso no fue así, fue que yo tenía mucho gusto por la comida, me gustaba mucho comer y me lo limitaba mucho. Entonces, por el tema de, claro, de estar como que hay que verse de cierta manera, y no era por un tema de salud, era por un tema de verse de cierta manera. No de porque si ¿cómo se llama? Si estás con sobrepeso, no sé, te pueden dar muchas enfermedades, no era por ese tema. Lo que te quería preguntar, ¿tú qué trastorno tuviste y en qué edad se comenzó a manifestar? Pues como te digo, casi desde que nací, meses, toda la ropa la tenían que lavar a mano con detergentes totalmente puros, sin nada químico, eh, porque todo me reaccionaba. A los año y pico que ya empiezas a comer, de nuevo todo era tirarlo, desde ahí empieza todo un proceso Pero, y la pero ¿y adolescencia. en qué momento fue como hacerlo por estética? Como no quiero Pues comer por estética porque no me siento, o siempre te sentiste incómoda con tu cuerpo. sí, yo no le pongo el siempre porque es hasta ahora, para mí es hasta ahora, hace ya mucho tiempo es hasta ahora, Ah, claro. porque si no está escucha. Pero sí es verdad que en mi caso no fue por estética, sino que esto que hablamos muchas veces se suele pensar que la anorexia o la bulimia son procesos o enfermedades que derivan de una autoestima baja o de una inseguridad. Pues bueno, yo suelo sumar que hay muchas más vías que inicia todo eso. En mi caso, es verdad que es una herida profunda con la relación madre-hija, ¿vale? Que ya venía de esa madre con su herida, con su madre y unas cuantas madres atrás, ¿vale? Pero fíjate que en mi caso empezó todo de bebé, de bebé. Entonces, claro, cuando pasa la adolescencia, me pasé a la otra parte, al exceso de comida, a pasar de días de exceso y días de pasar 2 días a zumo y nada más. Entonces, era un descontrol con la excusa de que tengo que estudiar o con la excusa que tengo que hacer algo donde tú no te ves. Lo interesante es darte cuenta que no podemos encajar esto es por esto y esto es por esto, no. Hay muchísimo más campo, sobre todo el que está derivando del emocional y el genético, y que no tenemos herramientas durante una etapa, y más en la adolescencia, para saber qué hacer y cómo hacerlo diferente. Si suma lo que tú has dicho, todo lo que está involucrándonos en la relación con los padres, con la familia y cómo nos afecta, cómo ellos nos ven, porque claro, necesitamos su reconocimiento, su validación, ¿no? Entonces, si para ellos es que no estás bien así o es que no estás, claro, para mí era... se te nota mucho las clavículas, se te nota mucho tal, ten cuidado que ese culo, entonces era o en exceso o en defecto, esa perfección que cada uno en su historia mental tiene, pues también obviamente nos afecta. Pero ese no sigue siendo no el problema, porque si nosotros hemos crecido con un ambiente donde te sientes capaz, donde recibes y te nutres de creer en ti, pues bueno, escucharás lo que otros opinan o cómo te ven y no te va a reaccionar. El problema es que creo que mucho antes incluso de la adolescencia, no nos hemos nutrido y no nos hemos colocado con pilares fuertes y seguros. Entonces, cualquier cosa nos viene Tan- grande. Tanto emocionales como nutricionales, porque yo dentro de mi sanación, por así decirlo, también, o sea, quizás mi enfermedad no fue como sintomáticamente igual a la tuya,
pero yo siento que mi ansiedad, mis ganas de comer, venían de una profunda desnutrición, desde el embarazo, de mi mamá. Entonces es heavy como o sea, los trastornos de la conducta alimentaria se ven como enfermedades que son psicológicas, pero tienen una tremenda parte de algo nutricional. A mí me pasó ¿cómo se llama? Que yo ya había tratado, o sea, ya había eh, solucionado en mi vida todo lo psicológico y aún así seguía teniendo atracones y no entendía por qué. Y yo decía, pero ¿qué carajos pasa conmigo? ¿Por qué sigo teniendo esta ansiedad? Si yo ya lo que me daba ansiedad, supuestamente, ya lo traté. Y ahí empecé a meterme en el tema de la nutrición y me apasioné y yo dije, o sea, es que acá es obvio, acá había una desnutrición desde chico, ¿cachai? O sea, quizás desde bebé. Mi Por eso, mamá es... por eso te lo he puesto el ejemplo. Yo creo que las dos hemos hecho un camino muy similar. Tú te has puesto y te has dedicado a ser una buena chef porque en el fondo una parte tuya quiere alimentar a tu niña Oh, no, sanamente, ¿no? nunca Y lo yo había he pensado así, estudiado todo pero ese sí. recorrido porque yo quiero nutrir a mi niña. Qué bonito. Claro, porque uno busca, después cuando uno quiere sanarse, te das cuenta de eh, que ya que tus papás los errores o quien sea que haya cometido errores en tu vida, ya los hizo y que al final va muy en el autocuidado, que uno no puede esperar que los demás te vengan a cuidar, uno tiene que darse, Total. uno tiene que darse y saber quedarse. Y quién más que uno va a saber quedarse. Además, incorporar, acorde un poco lo que estás diciendo, el agradecimiento, ¿no? Es cuando te das cuenta que verdaderamente quien se tiene que abrazar y sostener y nutrir eres tú. Lo que puedes es coger la vida que te han dado y agradecerla totalmente y coger eso y hacer algo poderoso, hacer algo grandioso, ¿no? Como un poco nos hemos dedicado parte de nuestra vida a que esto, que ha sido una herida en su momento, ¿cómo puedo transformarlo y cómo puedo aportar y ayudar, ¿no? Mm, Desde ahí estás siendo capaz de dirigir mejor tu vida porque en esa decisión no obvias mirar el problema, sino que, wow, lo estás mirando, deja de ser un problema, sino es una situación y como buen caiceneca es, vale, ¿qué es lo que puedo hacer con ello? ¿Qué es lo que puedo hacer con ello? Y lo has colocado en otro lugar. cómo puedo hacer que todo esto que me pasó, que para mí fue malo, cómo puedo hacer que sirva? Total. Yo Y deja en de este ser momento, realmente esa piedra incómoda, sino casi dirige parte del recorrido de vida al que tenemos que transitar. ¿Quién no te dice a ti que tú tenías de verdad que hacer ese camino para hacer ese encuentro contigo desde esa escucha, desde esos estudios, desde ese camino y yo igual? Nunca lo sabremos, ¿no? Pero qué bonito el que hacer de esto, lo que tanto Mario Luna el otro día en el Sumi hablaba, ¿no? De hacer esto que tenga un sentido, que tenga algo poderoso para aportar y qué menos que el haberlo vivido, porque no podemos enseñar sin haber pasado por la experiencia. Y el haber pasado por la experiencia, sostenerla, mirarla, sentirla, escuchar cada caída, cada momento donde tu mente pretende llevarte a la culpa, pretende llevarte al boicot, pretende que te sientas con la duda, con el miedo, con la incertidumbre, con ese agobio, esa sensación de impotencia, ya no sé qué hacer más. Cada una de esas emociones las hemos mirado de cara y es wow, yo he estado ahí, yo he estado ahí. Esa sensación te puedo entender, claro que te puedo entender, te puedo coger la mano, claro que puedo de verdad explicar qué bonito es escuchar al cuerpo, no rehuirlo y darle otra forma de mirada, donde sí, deja de ser de verdad un problema, como he dicho, deja de ser una enfermedad, sino es lo que tal vez a ti te tocaba, igual que a mí y como a otras personas, transitar para ver tu gran poder. Tu gran poder. Siempre hablamos de eso los caicenecas, ¿no? ujú. El camino a lo mejor de algo muy duro, muy difícil, muy incómodo, si le das la vuelta, te vas a dar cuenta de la grandeza que tienes. ¿Pero por qué? Porque vas a transitarlo.
Es muy importante eso porque es que la enfermedad, ya sea esta u otra, te da otra mirada y realmente a mí se me ha formado un propósito con esto. Yo quiero ayudar a gente que estaba igual de perdida que yo y que incluso ni siquiera los terapeutas saben ayudarlos, ¿cachai? Porque no lo han vivido. Porque no lo han vivido y no saben lo que tú necesitas en ese caso en específico. Y a mí esto fue lo que me llamó así como a... yo en una parte te escuché que tú tenías un TCA y te hablé al tiro porque dije, no, es que Mariam se ve demasiado resuelta y yo quiero aprender de ella, yo quiero aprender de ella y quiero caicenearme. Y, y ahí el otro día un chico publicó, no sé de quién era la frase, pero decía que... Eh, no escuches a tu cuerpo cuando te susurra, que ya te gritará. Y, y, mm, y yo lo encuentro heavy porque, o sea, en los trastornos alimenticios como que no, yo siento que no se les toma el peso porque yo siento que es mucha más gente de la que pensamos la que tiene un trastorno alimenticio. Porque el trastorno alimenticio no es solamente ser anoréxica y bulímica. No. Una persona que coma con ansiedad, un obeso, también tiene un TCA. Y no Y, solo eso, y sino cada persona que se ha olvidado de cuidarse, de saber darse de verdad la nutrición que necesita el cuerpo, de parar y estar saboreando en el presente ese momento que tú has creado esa comida valiosa, si no paramos, pues yo diría que casi todos tendrían realmente que revisar cómo se están nutriendo, cómo se encuentran en el presente y eso es parte de la nutrición de la vida, porque sí, si no, ¿qué va a hacer la vida también? Interesante, pararte, ajá. Y pararte. otra, y otra cosa que quiero decir antes de que se me vaya a ir de lo que tú dijiste, de tomar el control, que esta es una enfermedad muy de en algún momento tomar el control de tu vida, y también es porque es una enfermedad de mucho descontrol. Anda, cuando tú estás ahí en medio del atracón, yo de verdad, yo siento como que me poseyera el demonio. Y no soy yo, y es como que alguien viene de afuera y, ¡bah! Y hace que me pegue un piquero en las papas fritas y no pueda salir de ahí. Entonces, eh, tomar el control y decir, en verdad, no puedo seguir haciendo esto porque esto me hace mal y porque después me siento mal, más encima de haberlo hecho y de no haberme cuidado y tener ese momento de agarrarte y decirte, no voy a caer, es fuerte. No es fácil, no es fácil. Como que hay muchas personas que es como que dicen, pero ¿cómo no voy a poder hacerlo? Es como, Aquí yo sí que me ayudé bastante con herramientas. Por ejemplo, yo no le yo, permitía el no es fácil, no le permitía ese no o yo, juzgarme, no me lo permitía. Era como, tenía muy claro que la forma de boicotear nuestra mente es a través de ese diálogo interior que te hace pues entrar en juzgarte, en rechazarte, en sentirte incluso con asco, ¿no? En el tratarte tan mal que eres tú mismo el peor de los venenos, más que la comida en sí. claro, Entonces, yo ahí era muy impecable en revisar muy al milímetro mis pensamientos y buscar frases, yo soy muy de frases, señora frases, que me hicieran recordar, ya, Marian, regresa, presente, fuera, ¿no? Un yo poco ya, que ahora te yo estoy pusiera empezando, en una dirección de acción. Y luego el ayudarme también con, dándome cuenta, como tú lo has dicho, que como esto es, se suele derivar a un descontrol que aparentemente nos puede, pues una de las cosas que más me di cuenta es que venía también formado por pensamientos y formas de funcionar muy rígidas. Es decir, me tuve que reconocer que yo había sido muy rígida, había venido y nutrido de padres también con muchas estructuras muy rígidas y violentas en muchos aspectos y familia que
y no es desde el juicio, porque de alguna manera les ha servido. Es decir, esas maneras y esas formas de estructuras excesivamente inflexibles, pues les ha servido durante mucho tiempo para tirar hacia adelante. Y Incluso aparte a que mí me ha servido en muchos momentos, ¿no? la vida de ellos era totalmente diferente a la de nosotros. Claro, claro. No existía la comodidad que existe ahora. Yo dentro de todo mi proceso de sanación también tuve papás con estructura muy, muy rígida, también rayando en la violencia. Y, y, y a ellos les sirvió eso porque era otra vida. Si te mandabas una embarrada, realmente podría significar que, o sea, mi mamá, por ejemplo, era de campo, Los de míos, campo a mi familia campo. también son de campo. Y si te mandabas una embarrada y no sé, y regabas más y se les entraba una peste, significaba no comer o sea, no saber qué comer en un año. Claro. Entonces, realmente esa disciplina tenía que estar para ellos. Y es verdad, a mí esa disciplina, sobre todo ahora en este momento, me ha servido mucho. Como es el formar hábitos y hazlo sin ganas. Aunque no tengáis Claro, ganas, hazlo por igual. eso es darle la vuelta a esa misma rigidez, reconocer, este descontrol viene porque venimos también de haber mamado mucha estructura rígida. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? Para que también me sostenga, para que de verdad forme unas piernas, ¿vale? Donde yo me sienta capaz, que de verdad pueda creer en mí, que me pueda mirar al espejo y no me luche y no esté arremetiendo contra mí. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, de alguna manera, es darle esas nuevas premisas al cerebro donde no haya ni un solo espacio de segundo que le observes que te está boicoteando con qué asco, que no puedo, esto no voy a ser capaz. O sea, todo ese diálogo que suele aparecer, porque va a aparecer, otra cosa no, el cerebro es cansino, te pone la situación delante para que veas de verdad lo tienes claro, seguro crees en ti, seguro que vas a poder y te va poniendo en ese pulso. Pues la única manera es, vale, no lo niego porque cada vez que negamos o rechazamos algo regresa con más fuerza. Lo miro, lo escucho y es, vale, me sigo manteniendo, me sigo manteniendo, me sigo manteniendo, me sigo manteniendo. Y estructuras de escribir a lo mejor o en la nevera o en lugares como el espejo, yo me iba poniendo En el frases, baño, yo ¿vale? también. Pero no solo Hablo bien. frases que a lo mejor puedan motivar, que obviamente a día de hoy hay exceso y más en la programación para masas, hay mucha información a ese nivel. No es Sí. tanto desde ahí, sino muy vinculado al tema de la nutrición, muy vinculado al tema de la nutrición. Era como frases que recordara, tú has elegido nacer. Tú has elegido nacer. Da igual que tu padre y tu madre no te puedan dar más. Ya estás viva. ¿Qué vas a hacer con ello? Porque, ¿cómo pasamos a ser maduros? La única manera es cuando dejamos de estar en lucha ya. Es que fíjate lo que me ha pasado, es que fíjate lo que me han hecho, es que fíjate cómo me han tratado, es que fíjate lo que no me han dado, fíjate. Vale, sí. ¿Y quieres o no quieres caminar tu vida? ¿Quieres o no quieres ser de verdad el director de tu orquesta, el que dirige tu vehículo? Entonces, Mm. es el único camino, porque si no, la niña o el niño va a seguir interiormente gritando, oh, esto no es justo. Sí, no, y darse permiso. A mí me pasó que, claro, yo no me daba el permiso, a mí hasta el día de hoy me cuesta mucho llorar en frente de otras personas. Eh, y me di el permiso de eso, de llorar, de que me dieran mis pataletas y abrazarme y decirme ya tranquila, porque esto ya pasó y no te va a volver a pasar. Bueno, no le Y, pongamos el no te va a volver a pasar, porque eso también o sea, lo que sí, suele pero es que hacer no, pero la vida es ponerte el me examen. refiero, me refiero, me refiero, es que yo en mi caso, por ejemplo, viví violencia intrafamiliar cuando pequeña. Entonces, para mí es bueno decirle a mi niña, eso ya no te va a volver a pasar, tranquila. Que ya estas personas que en algún momento te hicieron daño tan grande y que también se supone que tenían que protegerte, ya no va a pasar más. Puede que te vuelvan a hacer daño, pero aquí voy a estar yo. Ahí Es es, como, ahí claro, es. es como juntar a tu yo del presente con tu yo del Total, pasado
Esa es una de las Y técnicas que yo suelo emplear, porque además cuando ya no puedes más, cuando no sabes de dónde sacar la fuerza, yo solía irme desde ya muy pequeñita a ese futuro, ¿vale? Donde la parte más grande mía, la que ya había resuelto, la del futuro, pudiera regresar y decirme, vas a poder, tranquila, que vas a poder, vas a hacer el tránsito, ¿no? Y entonces es una de las técnicas que yo empleaba, pero desde muy pequeña, ni siquiera ahí ya había estudiado, pero era tal huida de lo que está ocurriendo, que te viene grande, que te desespera y que de verdad que no sabes qué hacer más. Es como... Y cuando estás inmerso dentro, el tiempo parece que sea más lento. Lo típico que cuando mm, uno está con un dolor, ¿no? Que se hace largo, parece que nunca vaya a terminar, que no vas a tener la capacidad de resolución, ¿no? Entonces, el sufrimiento es mayor por varias vías. Primero, porque el tiempo se alarga mentalmente. Segundo, porque además nuestra mente rechaza el proceso. Y tercero, porque genera una impotencia muy grande que aún no tenemos la seguridad y la autoestima capaz de poder transitarlo. Y entonces hay un periodo que es que incluso antes de la adolescencia, donde el sufrimiento es mayor, es muy grande porque te desubicas contigo, con tu cuerpo, te desubicas con el campo emocional, te desubicas con la gente alrededor, con tus compañeros, o sea, te sientes totalmente fuera. Yo en mi caso no hablaba, terminaba de estudiar, yo me iba a casa, no salía, tenía la suerte, entre comillas, que es verdad que mi familia durante muchos años vivieron en medio de la montaña, ¿no? Entonces, ese era mi medio para comunicarme con el mundo de fuera, los árboles, las piedras, los bichos, y bueno, lo agradezco porque también me ha influido en muchos aspectos, pero fijaros, la tendencia que está grabando el cerebro es de excluirte. Excluyes, te excluyes. Excluyes, te excluyes. Entonces, claro, ¿qué va aprendiendo también la amígdala cerebral? Que hay personas tóxicas, que hay personas que te sirven, o medicina, que le llaman a nivel psicológico, pero lo cierto no es así. Esa dualidad existe aquí, no es solo así. aquí. Esto me Sí, gusta y esto no me gusta. uno puede aprender y no aprender de todas las personas. Puedes aprender, sacar cosas muy buenas y muy malas de todo. Y si encontré que no tienen nada bueno, por último, que te enseñen a cómo no ser, ¿no? Pero es una enseñanza. Hay una Ujú. frase que yo me creé desde muy jovencita que era respecto a los padres en este caso, pero bueno, sirve un poco para todo, que los padres enseñan de lo que dan y de lo que están, pero sobre todo enseñan de lo que no dan y de lo que no están, de lo que no han podido, de lo que no han sabido. Porque, pero claro, para enseñarlo tienes que coger la enseñanza, tienes que dejar la queja, tienes que estar dejando también el enfado y poder mirarte y decir, a ver, ¿de qué me sirve esto? ¿Qué hay ahí que me sirva, que me aporte, que me haga crecer? Y es cuando empiezas a ser libre, porque si no, terminamos muy esclavos de este ruido mental que aún nos ancla a situaciones de carencia, porque cada proceso de, como tú has explicado perfectamente, de desnutrición emocional, que luego deriva a problemas también, tal vez, pongo tal vez, físicos, viene también porque interiormente estamos en esa lucha de no crecimiento, de agarrar la carencia, de agarrar el problema, de no saber mirar hacia adelante y por supuesto desde ahí si no soy capaz de dar nuevos pasos, no me veo a mí. Si no me veo a mí, da igual lo que me haga porque estoy dando hacia mí mismo lo mismo que daría hacia los demás. La tendencia, y esto también quiero ponerlo delante, es que nos hacemos daño porque además de que viene de un proceso bastante de haber absorbido rigidez, también de haber cogido el rol del buenismo. Es decir, son niños excesivamente buenos, entre comillas, que aprendieron a callar, aprendieron a no pasa nada, a no escucharnos. Por eso este Ay, último sí. vídeo que puse en Acción NK iba un poco para que tuviéramos en cuenta. Parece que no tiene nada que ver con el campo emocional de la nutrición, ¿vale? Pero es súper importante. ¿Cómo puedo yo mirarme al espejo de otra manera
si no dejo esa pauta? Si no me doy permisos como tú has expresado, ¿cómo voy a hacerlo de otra manera? Aprendiendo lo que otros dicen y voy a seguir pues una serie de estructuras, pero la realidad es que en un momento dado que algo me haga una catarsis pues se me rompa algo de esta dinámica, va a volver, el cerebro va a volver a llevarte al punto de partida porque así funciona. Porque es la manera de ponerte a prueba, decir, ¿lo tienes claro? ¿De verdad crees en ti por encima de todo, pase lo que pase? Y es interesante porque cuando haces ese camino, si lo logras, como yo decía, si lo logro y no muero en el intento, lo que aquí sale es grandioso. Porque abajo en el suelo ya hemos estado. Estefi, es que eso es lo interesante, es que en el suelo ya hemos estado, rotos ya hemos estado, peor ya no lo podemos pasar, porque el dolor más grande nos lo hemos hecho nosotros. Y cuando te das cuenta de eso, eres invencible, porque da igual cómo te traten y cómo te miren los demás. Observas que verdaderamente lo único que tengo que resolver está aquí. Está aquí, está aquí. Cómo yo me veo, cómo yo me toco, cómo me sugiero, cómo empiezo a sacar la sensualidad y el erotismo. Es decir, parece que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Porque hasta que yo no me mire al espejo con grandiosidad, con esa admiración, decir, mira, tía, tío, podías haberlo hecho mejor, seguro, pero has hecho algo grande, que es transitar lo más difícil. Chapó, chapó. Porque solo almas muy grandes pueden hacer ese camino y vamos a hacer que sirva. Qué inspirador, Marian. No, qué inspirador, de verdad. No lo sé, yo creo que esa parte de mí que no creía para nada como niña, luego como adolescente y luego como adulta, yo pongo el ejemplo y es cierto que a los 20 y pico años yo me fui a vivir sola. Y seguía estudiando y seguía trabajando, porque a mí me ha gustado mucho estudiar, pues yo seguía a esa edad, fíjate, sentándome en la primera silla de la universidad para que nadie me mirara. Se terminaba el colegio, o bueno, de colegio, los estudios, iba yo corriendo lo más rápido posible a mi casa. Y estamos hablando de 24 años, 24. Cuando ¿te das cuenta las veces que huyes de ti? Más compasión te debes tener, porque es ¿cómo me voy a dar buena nutrición si verdaderamente estoy huyendo de mí? Todo lo que huyo de los demás estoy huyendo de mí. Que no me miren, que no me pregunten, era como... Yo no tiene como miedo a ser uno. Exactamente. Pensando en que te van a rechazar o que aunque te rechazaran, como que eso te fuera a destruir. Y nos damos cuenta de que no, que al final la única persona que tiene que estar con uno es uno. Totalmente. Total. Es que además, es que fíjate, a lo mejor te rechazan y a lo mejor te juzgan y a lo mejor te están señalando con el dedo, ¿vale? ¿Y qué? Llegó un punto que, vale, Marian, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Vas a estar haciendo cerrarle todos los ojos, cortarle todas las manos, enfrentarte? Porque cuando yo o estuve muchos años, totalmente. o aislarte. Yo estuve muchos años siendo muy buena y luego me pasé a ser todo lo contrario, entre comillas, nunca he sido del todo mala, pero era muy rebelde, muy incómoda. Había que darme de comer aparte, como se suele decir, daba con unas pintas muy llamativas, muy tipo Madonna. ¿Pero por qué? Un poco hablamos casi de la obesidad, hablamos de la parte de fuera, de lo externo, para dar miedo, para que no se acercaran, para que no me preguntaran, para que no me pusieran en esa sensación de ¡ah! Voy a tener que conectar conmigo, voy a tener que preguntarme a mí. No. Uno se hace duro, sí es verdad. Como que uno inconscientemente va uno alejando a la gente desde antes. Que como que te pones la coraza desde antes y te empezáis a dar cuenta que eso lo único que hace es dejarte solo y aislado. Y esa es la idea. Porque así, sí, si yo me si eso siento es lo que solo, uno quiere, me voy a regodear en lo mal que estoy
y encima me va a llevar al dolor que tengo desde la infancia. En el fondo el inconsciente te hace ese camino, vas a transitar tanto externamente como De servirte internamente como el recorrido para llevarte a solito y ti. desprotegido. Es eso. Entonces vamos a Porque hacer camino claro, corto. Estefi, ¿quiero o no quiero mirarme al espejo? ¿Quiero o no quiero tener un orgasmo de verdad, de mirarme y de sentirme orgullosa y orgulloso de todo lo que he vivido? Podía haber sido de otra forma, seguro que podía haber sido de otra forma, pero con las herramientas que hemos tenido, con la genética, con las decisiones que hemos tomado, con lo que se ha puesto delante, hemos hecho. Toca ya, ¿no? Un poco de dejar el combate contra nosotros y enamorarnos no. de verdad con Sí. pasión de nosotros. Hay un momento en que uno se cansa porque uno se victimiza mucho, y hay un momento que uno dice, ya basta, ya, déjate Ya. de llorar. Yo dentro mi vocecita interior ya me ha dicho así, ya basta, porque eh, a mí en mi caso personal fue como cosas familiares que me enteré justo antes de la pandemia. Onda, yo esto lo empecé a trabajar en octubre, diciembre, y la pandemia fue en marzo. Entonces, tuve la fortuna de poder darme, o sea, hay mucha gente que se sintió muy mal por estar encerrado, por el tema de los trabajos, pero para mí fue una oportunidad para conocerme, pero así ya a fondo, y yo ya en este momento ya estaba así como oye, ya. O sea, sí, la pandemia no ha pasado aún, pero ya te diste el tiempo, ya sécate las lágrimas, sacúdete y párate, porque no te podéis quedar en el suelo. Ahí Uno es. se cansa de victimizarse, de estar así como, hoy la vida que tanto me hace, es como, no, no, la vida me está haciendo, pero yo también tengo que hacer algo, para que esto no me siga, la vida no me siga pasando por encima. Es más, yo creo totalmente convencida que la vida lo hace para que nos arriesguemos a creer en nosotros y a sacar nuestro gran poder. No lo hace para molestarnos, sino es No, revienta por fin y levanta. Ya deja la víctima, deja de déjate de ser tan regodearte ahí. pasiva. Sí, haz algo con esto, ¿no? Entonces, Sí. perfecto. ¿Que me tratan mal? Pues yo voy a crecer aún más. Es gracias porque me está recordando cuánto aún necesito sostenerme, cuidarme y tenerme en cuenta. Yo soy Mm. muy de agradecer porque he estado tan en lucha que creo Y, que tengo que poner para compensar todo lo contrario. y darnos cuenta también que va a pasar mucho, que muchas veces gente no nos va a ver crecer y no nos va a querer ver crecer. Y hay que ser fuerte, porque para llegar al éxito hay que ser fuerte. Y yo creo que Total. ahí está el power de la disciplina que nos dieron nuestros papás. El otro Es día así. tú publicaste algo que te iba a comentar, y no sé qué no me dio el tiempo y no pude, que tú decías algo de la disciplina y de los castigos. No me acuerdo muy bien cómo era, pero me puse como a pensarlo, y qué fácil fue en un momento, no sé si esto habrá pasado antes de nuestra época, confundir lo que era la disciplina, que la disciplina es crear un hábito, a disciplinar con un castigo. Porque a veces pensamos que la disciplina es castigar, ¿cachai? Cuando lo hacemos mal. Y no, pues la disciplina es crear un hábito y volver amablemente cuando te saliste de ese hábito. Así es. Es A verdad, mí yo me le doy costó mucha escucha 31 a años este ruido. entenderlo. Porque es Sí, que tú alguna vez lo has comentado y lo has escrito, ¿no? El cómo es fundamental el diálogo que yo le voy a dar a mí mismo. No podemos hacer que los demás cambien sus formas. No, al revés, incluso no. sus formas nos sirven para ver que no me duela, que no me afecte. Es como ese examen. Pero lo que sí puedo y debo, es hablarme con total delicadeza y consideración y presencia y cogerme la mano y, por supuesto, crear hábitos, ¿vale? Que me lleven a mí, pero conmigo, Mm, no arrastrándome, conmigo. ujú. Hoy, No a la mira, hoy no me fuerza. aguanto ni yo, pues hoy voy a dar, aunque sea una cosa. Yo en eso sí soy muy de ponerme en, hago como el papel madre e hija conmigo misma, no decir, vale, hoy estás tocada o simplemente no tienes ganas. Bueno,
gracias a Dios hace mucho tiempo que no me encuentro así, pero sí hacía ese camino y entonces yo me permitía en la escucha, por una parte, sostener el campo emocional, pero por otra es, vale, pero aunque sea una, dos o tres cosas tienes que hacer. Cosas físicas, a lo mejor es ponte a fregar, ponte a barrer, porque esa tontería estás dirigiendo tú la mente, estás siendo el dueño de tu vehículo, estás saliendo del papel víctima, te estás escuchando, pero a la vez luego te sientes como muchísimo mejor contigo por haber sido capaz de hacer algo. Y las acciones físicas, ¿vale? Da igual que sea el deporte o cosas en la casa, todo lo que hagas físico te trae al presente. Parece que es una tontería, pero te está trayendo a ti. Te está haciendo que te encuentres contigo y salgas de esta. Yo cuando estoy como muy rumiando, por así decirlo, cuando ya estoy ahí con las abejitas ahí pegadas yo me pongo a escribir. A mí eso Muy bien. aunque escriba de repente incluso veo mi letra y siento que cuando estoy como muy, con el cerebro muy, así como con muchos pensamientos, mi letra incluso es más fea, por así decirlo, es como desordenada. Y yo Claro. me da lo mismo, escribo, voto, como que ahí voto todo, porque eh, me pasa eso, que me cuesta abrirme con personas. Entonces mi forma, quizás de repente me ha pasado que, o sea, yo me pongo a hacer aseo y me atrapo más en el pensamiento. Es decir, Hago ejercicio y espera, voto. has dicho Ujú. me cuesta. Me costaba. Me costaba. Sí, ¿Eh? es verdad, porque Es que esta es muy rápida. Vamos a ahora ponernos gracias, ya. ahora gracias Pasado. a los absortismos y escuchar cosas que me gustan mientras hago aseo, incluso disfruto de hacer aseo. Eso es genial. Eso me hace desconectar, pero sé que no, ahí no me estoy escuchando. La manera en que me estoy escuchando es escribiendo. Y ahí ya boté como todo, incluso después como que digo, como que llego a conclusiones en lo que escribo. Y eso para mí es súper liberador. Yo Me, empecé a escribir de muy pequeñita, muy, muy pequeña. Yo escribía poesía también y narrativa y un poco de todo, incluso pintaba. Eran como las formas de expresión, como tú has dicho, de sacar tus daños. Y era, casi todo era muy triste, muy melancólico, muy que el mundo no está hecho para mí, ¿no? Desde muy entramos en ese punto de herida, ¿no? Jamás hubiera pensado yo que volvería, después de una parada, como tú comentabas en la pandemia, a volver a escribir. Pero fíjate cómo ahora estoy escribiendo, nada que ver. Pero eso ha sido la, gracias también a esa niña, a esas úlceras, a esos vómitos de dolor, a ese desgarro. Es decir, no podemos solo quedarnos, no, pero es que yo quiero solo ser así, o yo quiero terminar solo, no, abraza todas las demás partes, cógelas porque vienes de ahí. Es más, yo donde trabajo tengo una fotografía que la gente le llama la atención porque es una fotografía mía, pues están mis papás, está mi hermano, porque mis otros hermanos nacieron posteriormente, pero es el día de mi cumpleaños y yo tengo una cara de enfadada, no, lo siguiente. Y yo la tengo ahí muy presente porque es, Marian, recuerda que vienes de ahí, recuerda que vienes de ahí porque si no, se te puede olvidar. Entonces, ¿yo tengo claro que lo tengo resuelto? Sí. ¿Por qué? ¿Porque no tengo los síntomas? No, porque me siento enamorada de mi vida. Pero aún así, como soy muy cuca, que esta suele confundirnos y engañarnos, digo, sí, sí, pero aún así mira a la niña. Vienes de ahí, vienes de una niña enfadada, de una niña con heridas, de una niña con lucha, con una niña con mucha rigidez, con mucho control. Tú has sido así. Recuérdalo, recuérdalo y de verdad devuélvele la misericordia y la compasión que necesitaba. Y tenla ahí dentro. Y cada paso que yo voy en aumento, creciendo, no digo yo no voy a terminar en o no voy a hacer, no, simplemente yo camino, pero camino con ella. Y como tú has dicho, si va conmigo, es la mejor nutrición. No va a tener que gritar de nuevo, porque la van a escuchar. porque siempre vas a estar ahí y la vas a tener en Ujú. cuenta y es wow. Hoy te comentaba, ¿no? Que esta semana pasada ha sido un poco cruda e incómoda porque han fallecido tres personas muy importantes en mi vida, una tía, un tío y un gran amigo.
Y yo me he permitido el romperme, el sentirme, el hacer ese camino, ¿no? Pero luego al rato me he ido a bailar salsa, me he ido a jugar al pádel, me he ido a estar con la gente y se sorprendían de la calma, ¿no? Y es que me ha enseñado aún mucho más. Todo lo que ocurre en la vida, sobre todo lo incómodo, a mí me enseña. Yo quiero y hago que me enseñe, porque es una decisión Mm. también. Puedo estar, ah, no, No, y aparte, yo, dentro de todo, en cuanto cuando fallece una persona, yo creo que el echarse abajo es como darle poca honra a la persona también. Es como, totalmente. porque esa persona, o sea, yo soy religiosa, yo soy cristiana y yo siento que si esa persona te está mirando, de algún lugar, yo sí por las personas que se han ido en mi vida, yo sí siento que me está mirando y a ellos no les gustaría verte derrumbada. Esa frase que has dicho Quieren es ver. la que yo suelo emplear. Solo se honra a los muertos viviendo y viviendo de plenitud, Mm. y haciendo algo grande con eso. Entonces te trae al presente. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿De qué te vas a alimentar hoy el día? ¿De qué vas a poner que deje la huella, que sea no otro día más, sino que de verdad marque un antes y un después? Pues eso solo lo podemos hacer nosotros cada día renovándonos, tomando Mm. la decisión. Que heavy como hablar contigo y con otras personas que han tenido trastorno alimenticio está muy ligado al, claro, al eso, a niños que han estado muy limitados en el disfrute y que después llegan adolescentes y es como, ¡ah! Quiero todo. Y, y se van al otro extremo. Y a mí eso por lo menos me da como enseñanza, porque yo tengo un hijo pequeño, eh, de qué importante es enseñarle a los niños el equilibrio, porque a mí eso me enseñó, como que eso es lo que yo quiero hacerlo con mi hijo mejor, tomar todo lo bueno que mis papás tuvieron conmigo y agregarle más cosas buenas, y enseñarle el equilibrio. A mí eso me pasó, que a mí nunca me enseñaron el equilibrio, siempre era como había que ser de cierta manera porque sí, no. Nunca había como un equilibrio de que no, de repente igual te tienes que relajar porque no puedes vivir disciplinado. Claro. Y, y ahí va el control y descontrol y que uno tiene que ir como encontrando esa fina línea y aprender a caminarla con equilibrio. Lo cierto es que con los hijos nos ponen de nuevo en tesituras para ver cómo lo vivimos, ¿no? Mm. Porque a los hijos solo les llega nuestra forma de verdad congruentemente de vida. Ese ejemplo que les llegue es lo que les va a nutrir. Y aún así harán acorde un poco a sus decisiones, ¿no? Yo tengo mi hija, la pequeña, en estos momentos está transitando por un proceso muy parecido al que yo viví. Y además es interesante porque de alguna manera ella, hay una parte que, mamá, no me quieras tanto, déjame vivirlo, déjame encontrarme, cómo quererme, déjame que experimente. Y entonces hay una parte muy chula porque tenemos esa confianza como para decir, te entiendo y tengo que recoger mi parte madre y confiar plenamente en que vas a salir de ahí muy reforzada, porque si yo he podido, aunque tú hagas el pasito a pasito muy parecido, vas a salir grande y más, porque tengo que creer en mí para poder creer en ti y que te llegue. Entonces, no, el intentar que nuestros hijos no repitan los mismos pasos es complicado porque cada vez que lo hacemos al inconsciente le estamos diciendo que lo rechazamos ese proceso. Sí, yo Entonces, creo que más, dime. perdón, no, perdón, es que yo creo que más que el tratar de no cometer los mismos errores, es como, como salirse del error y solamente, porque obviamente que la vaya, o sea, si a ti te hicieron una herida, tú a tus hijos les podéis hacer otra. Total. Entonces, no en el sentido de yo voy a quitar para darle lo que a mí no me dieron. No, a mí me dieron esto bueno y sí, hubo algo malo, pero yo de eso malo aprendí esto y yo le quiero dar más. ¿Cachai? No es que le quiera quitar, yo quiero darle más, porque yo a mi hijo igual quiero darle disciplina, igual quiero darle el valor del esfuerzo y siento que igual
y se lo estoy inculcando y mi hijo está como prepuber ya, Sí, sí. y le pasa esa cosa de que le frustra, de que mamá, es que no quiero hacer estas cosas. Y es como, hijo, es que todos tenemos que hacerlo y tienes que hacer, y como, pero de una manera más amable. Antes a uno era como, no, es que tú tienes que hacerlo porque sí y punto, y anda a no hacerlo, porque ya vas a ver. Entonces, como llevarle ese mismo proceso, pero de una manera más amable. Más acompañándoles, más Más poniéndonos en su lugar, pero a la vez mostrándole que la vida no te tiene que gustar, cariño. Yo te entiendo, si es un rollo, es verdad, exactamente. pero es lo que hay y hay que ponerse en marcha. Porque de alguna manera los hijos necesitan, igual que los niños, necesitan límites. Porque si Sí, venimos esa de cuestión. estructuras de rigidez y nos vamos a la otra parte, ellos no van a quedarse sin mostrar el problema. Yo ahora encuentro que hay mucho de la programación POMASA, sobre todo que eh, como memes que uno ve de cosas de crianza y que está muy ahora el no decirle nada al niño, ser, dejarlo ser. Y no, po. Si el niño lo que va a hacer siempre es desafiar esos límites. El niño quiere que tú le digas, o sea, no quiere, pero en su inconsciente él quiere que tú le, oye, no, eso no, porque él quiere ver hasta dónde puede llegar. Y es lo que uno hace cuando pequeño, o cuando incluso las guaguas, que van y se hacen cosas que son incluso peligrosas para ellas, como desafiando a la mamá hasta dónde puedo llegar. Por eso uno cuando son muy, muy pequeños, tú repetís mucho el no, no, esto, porque tenéis que darle estructura a un mundo que igual ya está prediseñado y que no va a ser como ellos quieran. Uno se tiene que amoldar al mundo, no el mundo no se va a moldar a uno. Un poco en su Un punto, poco pero de es verdad que ambas, un tiene poco en que su punto, también claro. saber estar y sentirte Vivir dueño de en, ti vivir para en el poder estar mundo. en la vida, por lo menos como se haya creado y con esa estructura hacer luego pues pequeños puntitos de diferencia, ¿no? Pero uno no puede empezar desde la lucha, desde el enfrentamiento, sin una solidez de seguridad en sí mismo. Y como bien has dicho, necesita topes y límites para templarse. Es que es necesario y seguramente sin la parte tan rígida o violenta que de alguna manera las generaciones anteriores a nosotros han estado nutriéndose, porque esa parte ya vemos los traumas que traen. Entonces, no rechazando, no juzgando, pero dándonos cuenta, vale, esa parte ya está vivida. No, yo no me quedo con un no, sino ya está vivida, vale, sé hacia dónde nos lleva. Vamos a ir a otro lugar, pero que no sea totalmente opuesto, porque los opuestos es casi el mismo proceso. Como tú comentabas, darle el poder al hijo o que casi a los profesores tengan casi que pedir permiso a los alumnos, pues bueno, estamos teniendo muchísimos problemas y no es nada sano, no es nada sano porque el problema de ahí no solamente va a ser problemas en la alimentación, que los hay ya, sino cómo luego tratan al mundo y se tratarán a sí mismos incluso con una depresión, porque si uno no encuentra tope, va a pasar por encima de los padres, va a pasar por encima de los profesores, va a pasar por encima de muchas cosas, pero en ese no tocar tope encuentra una depresión. Entonces, es cómo puedo Y se va a comprenderlo terminar aislando de misma manera que un niño que le hacen bullying quizás. igual. ¿Cachai? Porque va a ser una persona que no va a saber convivir de manera sana con otros. Y yo creo que muchas personas que en sus casas reciben bullying son los que hacen bullying en el colegio, porque es lo que aprenden. Eh, Damos lo que tenemos. ajá, es lo que aprenden. Y al final al niño que le hacen bullying, eh, claro que como que se le da más la importancia porque es el abusado, por así decirlo, pero el otro niño también hay que prestar importancia porque está sufriendo un dolor muy grande, muy Yo grande. insisto mucho en esto y más como mujer maltratada. Yo siempre decía, no se puede pedir terapia para la persona que está generando el maltrato. Fíjate que no le he puesto la categoría de maltratador, porque para mí no es sano poner etiquetas, ¿no? Sino como bien estamos poniendo delante, son personas que llevan dolor. Y empiezan desde niños, empiezan ya teniendo desde niños la necesidad de pedir ayuda y si eso no se gestiona, de mayor esto va a derivar a más. Entonces,
claro, si nos enfocamos a las víctimas, el problema es que las víctimas no van a dejar de ser víctimas, porque van a seguir teniendo miedo, porque van a seguir creyendo muy poco en sí mismo. Entonces, lo mismo para el tema de la alimentación. Si yo sigo creyendo que esto es una enfermedad, yo a mi inconsciente, a mi amígdala cerebral, no va a pensar ni se va a plantear nunca de que esto se termina, de que esto es solo un altavoz, de Uy, y algo eso, muy de vacío y de desconexión conmigo mismo. qué importante, Marian, porque se trata mucho como que a ti te diagnostican un trastorno alimentario y tú toda tu vida vaya a mí eso es lo que me dijeron en un principio, Que, tú vas a uf, tener que lidiar esto con toda tu vida. Y yo de repente cuando estaba así como, o después del atracón, o en el atracón, yo digo, es que me imagino viviendo hasta los 60 esto. Yo creo que por eso eh, de todas las enfermedades psicológicas, yo aún digo, yo no considero la bulimia como totalmente una enfermedad psicológica, o sea, los trastornos alimenticios, perdón, como enfermedad psicológica. Eh, no, ay, se me fue el hilo. ¿De qué estábamos hablando? De, ¿cómo se llama? Que uno no puede ver estas enfermedades como solamente psicológicas. Y que te encasillan y te dicen, claro, tú vayas a tener esto, ahora lo agarré de nuevo, vaya a tener esto para toda tu vida y no se cura, y no se cura, y lo vaya a tener y uno de verdad cuando está en el momento de crisis, dice, ¿cómo voy a vivir esto hasta los 60 años? Y, pues, y a esto iba. Los trastornos alimentarios de trastorno de la conducta alimentaria, la tasa de mortalidad son de un 20 a un 30% y la mayoría de eso es suicidio. totalmente. Un poco Porque hablaba de las depresiones, es que por eso mismo, es es muy porque te importante tenerlo en encasillan, tú eres cuenta. depresivo y tú vas a tener depresión toda tu vida, tú tienes un trastorno de la conducta y vas a tenerlo toda la vida. Y uno en un momento dice, o sea, ¿cómo voy a vivir toda mi vida con esto? Y no te dan como una luz de que no, no es una enfermedad crónica. No, tú puedes salir de esto, pero tienes que saber gestionarte. Son altavoces, yo pasé la infancia y la adolescencia con depresión, ¿no? Y no sabía sonreír, era enfado continuo, era rabia, enfado, lucha, de todo, tenía para todo. Si había que hacer hasta huelgas de hambre, yo lo hacía porque era como la forma de reivindicar y de mostrar toda esta lucha interior, ¿no? Pero lo cierto es que está vinculado todo desde el campo emocional, pero a la vez hay una información genética, hay unas relaciones madre-hija, hay una relación de cómo te preparas para estar en el mundo sin que todo te escueza, sin que todo te haga daño, sin que todo te afecte, La gestión ¿vale? emocional. Claro, entonces dale el permiso a tu cerebro que no te tiene que gustar el mundo. No hace falta, no hace falta. Y si no hace falta que el mundo sea perfecto, yo no tendré que ser perfecto. Y si yo no tengo que ser perfecto, mis padres no tienen que ser perfectos. ¡Qué guay, qué alivio! ¡Wow! ¡Qué Sí, guay! Sí, es un alivio. Yo decía, sí, es ¿así? como, ¿Así de sencillo? listo. No, es que ellos no tienen que cambiar. No, no, no. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar todos los años que llevo de terapia, de 14, 15 años de terapia, o voy a hacer algo con esto. Me doy el permiso y si no hago un talonario, es me doy permiso. ¡Chic! Toma, hoy me doy el permiso de voy a hacer lo que pueda y un poquito más. Yo soy siempre y un poquito más. No me sirve el, ala, quiérete y ya está. No, 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 acción. Y un poquito más, como se dice en budismo, y un poquito más. Pero ese poquito Sí. más me va a hacer que me sienta a gusto conmigo, me va a hacer que haga un movimiento y que haga algo. En el fondo voy a hacer algo. Y da igual donde sea, porque entre hacer o no hacer siempre hay que hacer, porque te va a llevar un espacio contigo, te va a dar un feedback, vas a darte cuenta de cosas. Yo Es verdad. hacía trucos a mi cerebro, decía, mira, hoy aunque sea, voy a estar, cuando me dio por la época de bulimia, le jugaba un poquito de, vas a Mariano, estar solo a Marian, tortitas. ¿tú tuviste épocas de bulimia y anorexia? Sí, Ay, normalmente se suele pasar que pasas de una zona a la otra, ¿vale? sí. Una es la que más destaca, pero la tendencia, ya sea porque te sientes que tienes que parar ese proceso, es de irte a la otra parte. Un poco hablábamos de esa dicotomía, pero son dos caras de una misma moneda.
Entonces yo me hacía juegos, decir, bueno, pues aunque sea, hoy voy a estar solo a tortitas de arroz, solo a tortitas de arroz. Pues os voy a poner un truco que a mí fue el que me salvó. No a autoengañarnos de esa manera, sino hasta que aprendí a relacionarme más sanamente, primero con mi madre, luego conmigo y luego con la comida, lo que me salvó es beber a morro. Frasecitas, deporte, moverte, montaña, sí, pero beber a morro. En el momento que tú bebes a morro, ¿Qué es beber a morro? estás ¿Qué es, succionando como el qué bebé es a la eso? madre. ¿Eh? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es el Ah, vale, beber beber amor? a morro es esto. El morro aquí en España se dice a la boca. Ah, ya. Como si fuera el biberón, cuando tú coges una botella, ¿vale? Ajá. Y bebes a morro, tú puedes estar súper con ansiedad, con agobio. Tú bebes a morro, bastante cantidad, mejor ¿Agua? infusión o agua, ¿vale? Lo que sea. Sí, lo que sea, mejor que sea esas dos variantes, porque la fruta, acordaros que exprimida tiene mucho azúcar y bueno, va a producir Bueno, llamada más una agua de o una reacción. infusión o un Mejor té o infusión o agua, ¿vale? ya. Pero esas dos, parece que es una tontería. Y si quieres que tenga buen sabor, le pones hierbabuena, cosas con comino, cositas que un poco te lo haga sugerente. Y Sí. empiezas a beber en la succión y esta se relaja. Lo mismo que le pasa al bebé cuando mama con la madre. Ese es un Los hack, pero pulsos que tenemos así. aquí, se relajan. Y es como una sensación de, ay, no, pero me apetecía, bueno, fijaros la diferencia. Lo voy a intentar, María. ¿No? Lo vas a lograr, lo vas a Lo voy a, lograr. Aquí no sí. intentamos, aquí logramos. A mí, no, pero voy a intentar esa técnica. Es que a mí me Lo ha sé, pero pasado vamos a que lograrlo. he ido logrando el controlar mi ansiedad y ha sido muy maravilloso. Y yo, para mí, la clave, o sea, ya el último clavo fue la nutrición. Así como que ya tenía todo cubierto y era, pero ¿qué me pasa? Así, ¿por qué sigue habiendo ansiedad? Y era que no me estaba nutriendo bien. Era que me faltaba darme aún más. Y Sí. ahí ya la ansiedad de a poquito fue decantando. Y yo, por Cambia mucho. ejemplo, ¿Mm? Cuando empiezas a estudiar sobre la nutrición, en el fondo, estás leyendo en las páginas, te ves a ti, es como, lo entiendo, esa pieza Esto, encaja, ostras, fíjate, ahora que es normal que me pasara. Entonces, quitas la palabra enfermedad para comprender y estar más cerca de ti que no estás enferma, simplemente tu cuerpo está gritando tener unos conocimientos y una cercanía contigo. Por uh-huh. eso hablábamos al principio, que a lo mejor unos pocos son los que están enfermos. No, para mí está todo el mundo enfermo realmente Sí, porque no sabe cuidarse. solamente que hay enfermedades más estigmatizadas que otras, pero Mm. estamos todos, en esta sociedad por lo menos, la mayoría estamos todos enfermos. Oye, Mariam, ¿y tú cómo, ya, en qué momento tú dirías así como ahora yo comencé a superar mi trastorno y cómo lo hiciste? Pues un poco como he estado comentando, pequeñas trampas que yo me hacía, me iba dando cuenta que Cuéntame, no funcionaba. aparte de la de La de las tomar, ¿qué otras trampas? tortitas, pasar luego por lo de la botella, pues luego me dio por ser, creo que tiene un nombre que ahora no me acuerdo, que es cuando haces exceso de deporte, agorexia creo que se llama, me Vigorexia, parece. ¿o Pues, no? sí, no lo sé, pero la cosa es que era exceso. Yo a todos los deportes me apuntaba y además Yo varias horas también, y yo, corriendo me iba a estudiar y corriendo me iba a trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la tendencia en esos puntos es de, si mi mente está ocupada, ¿vale? No tengo tiempo ni para comer, ni para boicotearme, ni para hacer daño, ni para, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Estoy huyendo de nuevo de mí. Sirve un tiempo. En el momento que algo te rompa tu campo emocional, ¡pum!, te va a poner de nuevo esta situación. y eso, Marian, es fisiológico igual. Vimos una charla sobre trastorno alimenticio que estudiaban ratoncitos que también los ponían en no darles comida por 3 días Mm. y pasaba que el ratoncito después de un tiempo empezaba a sentir tanto frío que se ponía hiperactivo.
Así Y es es. por eso que nos ponemos hiperactivos cuando pasamos mucho tiempo sin comer. Y esto yo creo que también ya va a la teoría del ayuno y se entrelazan muchas cosas por ahí. Pero es verdad que Es cuando que en medicina china decimos que el riñón se hace muy yin, ¿vale? Riñón, los riñones recoge nuestro potencial, ¿vale? Del humano. Cuando los riñones no se sienten con la capacidad de estar fuertes, ¿vale? Es porque no se ha nutrido de esa parte de vitalidad, y entonces empiezan a estar muy yin, muy bajitos, muy deficientes. Y eso trae frío, cansancio, cambios de humor, rabia, incluso esa distorsión en lo negativo, pensamiento negativo, frustración, depresión. Fijaros toda la cantidad de síntomas muy parecidas, que se asemejan, se unen, que tienen que ver con los riñones. Pero es que los riñones van vinculados con hígado. Y hígado, cuando no, es uno de los órganos que tiene que sacar la toxicidad hacia afuera, cuando no se ve capaz, cuando está la cantidad emocional que no está gestionando, cuando además nos hacemos daño porque nos boicoteamos con la alimentación, desiste y esa toxicidad se va quedando en residuos en el cuerpo y riñón tiene que trabajar muchísimo más. Entonces, es normal que, como tú decías, fisiológicamente con el tiempo se va a notar en tristeza, en apatía, en cansancio y en todo lo contrario, en una distorsión del sistema nervioso porque genera picos. Picos de estrés, boom, ¿vale? y yo creo, Ansiedad, nerviosismo y todo lo contrario, desgaste. Todo lo que yo creo sumo que voy a bajar. a mí me pasó que mantuve tanto tiempo eso que como que en un momento mi cuerpo colapsó y me dijo, onda, ya chiquilla, onda, aquí ya no más, onda, o me escuchas o me escuchas. Sí o sí, sí o Sí sí. o sí, y ahí fue cuando ya tuve que empezar como, porque había momentos en que yo ya, de verdad, me veían los huesos, los músculos, todo, no me podía parar de la cama. A mí eso me ocurría durante muchos años, hasta los 20 y pico años, mi cuerpo estaba tan mal físicamente, que me pesaba la vida, además de la tristeza, del enfado, físicamente los huesos, los músculos, todo estaba como tan rígido que la Mm, flexibilidad que ahora la tengo no la tenía entonces, no era capaz de hacer cosas realmente que me estimularan, todo era desde la obligatoriedad. ¿Vale? ujú. Tengo que. Y claro, daba igual la cantidad de deporte que hiciera, que no estaban dando los resultados adecuados porque el cortisol iba a mil. Estaba, sí, a mí me empezó Claro. a pasar exactamente Entonces, lo esto hay que mismo. entenderlo. No se trata de más deporte, ¿vale? O de... Y esto es lo que uno tiene que explicarle a una persona que está pasando por un trastorno alimenticio, que es como, aunque suene muy contraintuitivo, tú tienes que comer y tienes que no hacer tanto ejercicio para poder bajar más de peso. Y no por una cosa de peso, o sea, principalmente tiene que ser para algo de salud, pero en el momento que tú empiezas a relajar a tu cuerpo y decirle, ya, se acabó el paleolítico, se acabó la era del hielo, empezó la abundancia, ahora me estoy dando, entonces deja de guardar. Y el cuerpo solito Así es, entiende. así Y es es. súper, y es súper, y lo mismo también, deja de hacer tanto ejercicio para que tu cuerpo se pueda recuperar. Esa es la idea, porque si yo hago tanto exceso de, lo que le estoy diciendo a mi inconsciente es: no crees en ti, tienes que hacerlo, es obligado porque no crees en ti. No crees de verdad que sepas nutrirte correctamente. No crees que tú seas diferente a otras, o sea, que tengas la posibilidad de esas diferencias cambiarlas. Entonces, hay que poder darnos cuenta desde ese ruido que yo le estoy dando, porque si no, lo que hacemos es un montón de vías, de intentos, que están genial porque me van llevando a mí, aunque sea desde el fallo, sí, pero siguen siendo autoengaños que no sirven. La única manera es pequeños pasos, como hacemos en el NetKaizen, que te acerquen a ti y disfrutes. Y disfrutes. Al principio no te va a Entonces, gustar, Marian. Claro que no, a mí no me gustaba la verdura. Y soy vegetariana ahora, ¿eh? Imaginaros. Imaginaros. O sea, no la quería ni ver. Era, claro que al principio es incómodo, pero lo fácil. Es, vale, si esto no te gusta, ¿cómo puedes hacer que sea más estimulante? en principio empezar a comer las verduras que te gustan. Y Exacto, después, es empezar y después poco a como que, poco. sí, y después uno, a mí esto es impresionante, a mí la palta no, no me gusta.
y de a poquito me he ido obligando a comerla, y de a poquito me la he ido metiendo, y como que ya me está empezando a gustar. Lo Bien. mismo me pasó con las aceitunas, con el pimentón, todas esas cosas no me gustaban, y me las he ido así como, ahora el pimentón me encanta. Ir La aceituna incluyendo quiere también. decir que estamos mentalmente creciendo, madurando, porque son los niños los que dicen esto no me gusta. Sí. Muchos adultos están en el no me gustan porque sus niños siguen estando heridos y no los hemos recogido. Entonces, qué bonito el poder hacer esos pasos poco a poco estimulantes hasta que los puedas disfrutar, entendiéndote que no puedes pasar de 0 a 1000 directamente porque no Porque sabes aún el camino. eso es lo que uno intenta, porque está como en este perfeccionismo de que querés hacerlo Claro, perfecto todo al tiro y no te das cuenta de que no es sostenible en el tiempo. no. Todo lo Y que que, hagas obligado, yéndote a la otra parte, se va a romper y terminará de nuevo volviendo al mismo punto de partida, como hemos comentado. No se puede sostener, porque lo estoy haciendo para algo, no por mí. No lo estoy haciendo porque me ame, no lo estoy haciendo porque me haya no, escuchado, no, sino porque no quiero ser como soy. Pues lo tienes no. claro, es que ahora estás así. O te miras y te, de verdad, hay otra terapia muy bonita que es la terapia del espejo desnudo, ¿vale? Y esa yo os la invito a que la hagáis todo el mundo. Ay, sí la Es, he hecho, sí la he hecho. Y esa es es como muy chula. es que yo me hice una vez una de estar desnuda y pegarme etiquetas malas, negativas, Uh -huh. quemarla y después pegarme todas las positivas. Pero etiquetas, de verdad, onda, post-its, pegármelo. Y fue muy así como que terminé con una sensación de que me quería mucho, de que Pues era como ya, así, en verdad tenéis muchas más cosas presencia buenas, contigo. por qué te pierdes en lo malo si tenéis tantas cosas buenas? Totalmente. Yo como me va mucho más lo orgásmico, porque es verdad que soy muy de tantra, mi caso era acariciar, gozando todas esas partes, las que más hayas luchado contra ellas, curiosamente, las que más, hasta que pases por todo tu recorrido de cuerpo. No será el mejor cuerpo, no será mejor nada, pero es mío. Es que es el que me levanta cada mañana, es el que me tiene en cuenta, es el que de verdad me está sirviendo, es el que me ha estado durante mucho tiempo también llevando las veces que lo he repudiado y lo he rechazado y lo he tratado mal y le he tirado veneno. Entonces, algo muy grande está haciendo ahí por mí. Y es muy fuerte cuando uno se da cuenta que las mayores agresiones venían de uno mismo. Así es. Como darte, como cuando te da que ese como clic que despertar y decir, ¿en qué momento me hice tanto daño? ¿En qué momento me odié tanto? ¿Por qué llegué a esto? Y Y esto, eso es mucho que uno, eso son muchas cosas que uno tiene que sanar con uno. No solamente perdonar a tus papás por la infancia que vaya así estricta, ¿no? Sino perdonarte a ti por haber tomado esa opción y no la opción de amarte. Y a la vez también no ser duro contigo por no haberte amado, haber dicho, bueno, este era el camino. Esto era lo que yo tenía. Aquí vine a esto. tiene sentido, como decía Mario, tiene sentido, ahora tiene sentido. Ahora sé que tenía que pasar por todas esas luchas, por ese proceso contra uno mismo. Y es verdad que yo soy de las que pienso que llega un momento que cuando estás con más calma y tiene más sentido todo lo que estás viviendo, también hay menos lucha e incluso te encuentras que ya no necesitas ni perdonar, porque no hay nada que perdonar, porque todo está dentro de este puzzle, ¿no? Que encaja todo, ¿no? Pero al que Ajá, sí tienes que encontrarte y perdonarte es a ti. Es que es sí. el que de verdad sí te necesita. Eres tú. Es que da igual lo que hagamos, Y es el aparte que sí necesitas es a ti mismo. va a ser la disculpa más valiosa al final. Yo creo que la disculpa más valiosa, yo la disculpa que he sentido más profunda y que ha sido como que hubo un antes y un después de eso, ha sido el perdonarme a mí misma por todas las veces que me hice daño. Así es. Y hacerlo muy sinceramente y decirme, no te puedo prometer que nunca más va a pasar, pero voy a hacer voy a usar todas las herramientas que estén a mi alcance para no seguirlo haciendo y para seguir mejorando. O sea, no sé si lo voy a volver a hacer porque a mí me pasa esto, que decía, ya, nunca más, y el nunca más, cuando volví a hacerlo, me sentía el doble de mal.
Claro. Por eso hablábamos ni el nunca ni el siempre. Es voy Sí, conmigo. No sé hacia dónde voy, pero voy conmigo. y va a ser un camino así. Voy a estar bien, voy a estar mal, voy a estar bien. De repente voy a estar muy mal y después voy a volver a estar bien. Pero ir así como más tranquilo, pausadamente. Con menos picos, por lo menos con menos picos, incluso cuando baje, a mí me ha servido mucho disfrutar de las bajadas. Fíjate, como yo me regodeaba en estar muy mal y me hacía mucho daño, llegó un punto que dije, Marian, si bajas, que te sirva de verdad. Entonces salía como muy potenciada porque es, guau, me da cuenta de esto, me da cuenta de esto, me da cuenta de esto, y yo me lo escribía, yo me trabajaba en ello, ¿vale? Entonces, hasta de bajar, cuando dejas de tener miedo a bajar, estás más siendo capaz de dirigir tu vehículo. Y otra de las cosas que me ayudó mucho, que eso lo sabes tú perfectamente, es aprender a cocinar, no solamente estudiar la nutrición, sino aprender a cocinar, porque a los 24 años, cuando me fui a vivir sola, era una gracia, porque yo miraba la cocina y decía, tú y yo vamos a ser amigas, ¿eh? No sé cómo, pero era, ¿por dónde empiezo? Y empezaba todas las mañanas, me preparaba mis infusiones para depurar, para no sé cuántos, para esto. Pero de nuevo prevalecía en la cabeza el yo estoy tóxica, yo estoy enferma, yo estoy mal. Entonces, lo que hagáis, por favor, que lo tengáis muy claro que es por amor a vosotros, no para que sirva en la resolución de un problema, porque si lo hacemos para que sirva para la resolución de un problema, a nuestro cerebro le decimos tengo un problema. No, hacerlo para amaros, pero amaros bien, no el daros azúcar, ni lácteo animal, ni chocolates, no, amaros O bien. cuando lo hagas, o cuando lo hagas dándote cuenta de que es un postre y que es algo que si, si te comís uno al mes no pasa nada, pero si te estás comiendo todos los días un postre, te estáis dañando. O sea, no te estáis haciéndote daño, ni golpeándote, ni tratándote, oh, es estúpida, o cómo comiste. Quizás no estáis teniendo esa cuestión mental, pero aún así te estáis haciendo daño. Y Total. tener conciencia de eso. Yo a mi hijo le hago la analogía de que su cuerpo es como un auto. Y que él elige qué auto quiere ser, según el combustible que le pueda meter o que le quiera meter. Y yo dije, hijo, tú cuando comes papitas, tú estás teniendo un autito que anda mal, que se va a quedar en pana, que no va a funcionar, no va a ser rápido, no va a ser fuerte, no va a poder arrastrar otro auto si otro auto se queda en pana, pero si tú le metes buena comida, tú vas a tener un Ferrari. Y le digo, ¿tú por qué tú conoces los Ferrari? Sí, mamá, oye, pues si a él le gustan los autos, y me digo, bueno, entonces, ¿qué quieres tener? ¿Un autito que anda mal o un Ferrari? Y el otro día, porque, pucha, yo lamentablemente por un tiempo corto tuve que tener a mi hijo en la casa de mis papás viviendo, por un tema de lejanía al colegio, porque se terminaban las clases online y yo no me he podido cambiar para allá. Y bueno, la cosa es que mis papás igual lo acostumbran de repente a tomar jugo y bebida. Y yo haciéndole esta analogía, él solo me dijo, no mamá, no quiero jugo, quiero agua. Ah, qué bueno. Y Estefi, yo creo que, que estamos a punto de terminar la grabación, me parece que queda un minuto. Oh. Bueno, solamente oh, sumar que una de las cosas que creo que a todos los que dicen ECAS que tomamos la consideración de esto nos ha venido muy bien, el ayuno intermitente y la conciencia de ser parte de la creación que quieres en tu vida. Porque me parece que esto se termina ya, me parece, porque son tres yo me prácticas despido las y tres y ojalá media. quizás ahí hacemos una segunda parte. Ay, hablaremos de Sí, más sí, cosas. para terminar de hablar, es que no, igual nos quedan a todo, es que es un tema muy Hay amplio. mucho, sí. Sí, Bueno, muchísimas gracias, Estefi, mi niña. gracias, Ha sido un goce verte. Mariam, Fíjate y cómo nos gracias a todos los acercamos. caicenecas. Sí, fue una conversación súper amena y saqué muchas cosas de esto muy buenas. Yo luego me lo vuelvo Y a leer. Voy a espero leer, a escuchar. exprimirlo más. Sí, pero de seguro lo voy a volver a escuchar. Bueno, y que sirva, como siempre decimos, que sirva, que sirva, que sirva. Que sirva, que sirva. Y ahí seguimos cerrando. Bueno, ahí cerramos otro día. Yo también daré mis tips de cómo he ido superando mi trastorno y todo. Exacto. Ya, Chao. súper. Chao. A ver si me aclaro yo con esto. Tienes que parar la grabación.